¿Cómo? Estoy pensando en suspender todo por frío, ¿eh? Manéjelo, no hay problema. Vinito, empanada y a las 9 el partido en la cama. Nos vemos el miércoles. Mi mamá está haciendo gnocchi, así que si quiere abandonamos acá nomás. No tiren malas ideas. Vos. Vamos a empezar. Sí, esa es la idea, eso. Sí. Esa es la que va. Un tinto y nos vemos los gnocchi. Una comida bien polenta, así. Oh, y después hacer cucharita. ¡Oh, miércoles! Bueno, vamos a arrancar del capítulo 4, que fue lo último que vimos y creo que por lo menos a mí me importa repasar. Me importa repasar los últimos artículos que estuvimos viendo, el 11, el 12 y el 13, porque por lo general, siempre cuando pregunto esto, las evaluaciones, siempre meten la pata. No es difícil, pero no viene mal tampoco un repasito. El artículo 11 habla de cómo se elige la representación del empleador. Recordemos que los artículos anteriores hablaban de que la cantidad de representantes que tiene el comité se elige en función de la cantidad de trabajadores, de ahí sale la cantidad de representantes que tienen los trabajadores y el empleador tiene que elegir una cantidad igual de representantes, porque obviamente es paritario, pares y a nivel y de igual jerarquía. Por lo tanto, el empleador va a elegir de entre sus miembros, tiene que elegir sí o sí a uno que represente los máximos niveles de dirección o al propio responsable de la empresa. Y esta persona es la que va a tener facultad de decisión, es decir, la que de alguna manera soporta la autonomía del comité, o la autonomía del comité, por dicho de otra manera, está fundamentada o está apoyada en esta capacidad de decisión que tiene este máximo integrante de los niveles de dirección de la empresa y que obviamente representa al empleador. Esto es lo que establece el artículo 11. Recuerden esto, cuando yo les pregunte en qué se sustenta la autonomía o por qué el comité autónomo, hay que relacionarlo con el artículo 11, porque ahí está la autonomía. La autonomía no es una declaración de hecho, sino también una práctica que está basada en el artículo 11. Yo puedo decir, sí, el comité autónomo, pero después no le doy ninguna autonomía. Lo declaro, pero no lo llevo a la práctica. La ley de comité mixto declara la autonomía del comité y también lo lleva a la práctica a través del artículo 11. El artículo 12. El artículo 12 habla de cómo se eligen los delegados cuando en la empresa hay una representación, en realidad en el establecimiento hay una representación sindical y esta representación sindical tiene más delegados que representantes al comité. Es el ejemplo que yo siempre uso. Tengo 4 delegados gremiales y 3 representantes al comité mixto. ¿Cómo se eligen? Bueno, son los delegados o de la manera que el sindicato decida, va a ser la forma en que entre estos 4 delegados, 3 van a salir representando al comité mixto. El segundo párrafo del artículo 12 habla cuando hay más de una representación gremial. En este caso habla de que cada representación gremial tendrá una cantidad de representantes en función o proporcional al número de afiliados que tenga en cada localidad o en cada empresa. En cada establecimiento, mejor dicho. A veces yo también me confundo entre empresa y establecimiento. El artículo 12 del decreto habla algo que es lógico, dice, si tengo igual cantidad de delegados e igual cantidad de representantes al comité,
el empleador invita a todos los delegados a integrar el comité mixto. Acá no hay capacidad de decidir, yo no quiero ir. Y por último, en este caso, el artículo 13 de la ley 12.913 habla de la posibilidad, hay dos posibilidades, de que el número de delegados sindicales sea menor al número de representantes al comité, o que directamente, por cuestiones que no importan a este análisis, no hay representación sindical dentro de la empresa. Entonces, en este caso, la primera solución es que el gremio, el sindicato, llama elecciones libres y democráticas. No es el empleador el que llama las elecciones, es el sindicato conforme a la ley nacional con que se eligen los delegados, que es la que está ahí en pantalla, la 23.551. Una ley nacional que establece cómo se eligen los delegados sindicales de una empresa. Ahora bien, el segundo párrafo del artículo 13 plantea la situación que se puede dar, obviamente, donde fallen las elecciones, se vean frustradas, porque no se presenta nadie. Entonces, en ese caso, cuando no se presenta nadie a las elecciones, y estas se ven frustradas, entonces no hay postulantes, y es el sindicato, no la empresa no se puede meter en estas cuestiones. Es el sindicato el que elige a dedo, o en común acuerdo, pero lo termina eligiendo a dedo, aquel trabajador que va a ser el representante, o los representantes, en caso de que sean 3 o más. Y hasta acá habíamos llegado. ¿Dudas con esto? Muy bien. Vamos al capítulo 5, que habla de cómo funciona el comité mixto. El artículo 14 habla algo muy sencillito, dice, solamente los miembros que integran el comité tienen voz y voto. El resto, como decimos normalmente, es de palo. Ni habla ni vota. Así de sencillito, así de democrático es el tema del comité. Solamente tienen voz y tienen voto aquellos que son miembros del comité mixto. El resto mira de afuera y habla si le dan permiso para hablar. ¿Dudas con esto? No. Y el artículo 15 habla de nosotros. Dice, los responsables de los servicios de medicina del trabajo, ya vamos a hablar más adelante de estos temas, los servicios de higiene y seguridad del trabajo y los asesoramientos en toxicología, no sé por qué aparece, porque en ninguna legislación aparece la parte del área de toxicología, dice, podrán, miren cómo cambia, hay un podrán participar de las reuniones del comité mixto. No es que estamos obligados a participar. Podrán participar del comité en carácter de asesores, con voz, pero sin voto. O sea, podemos participar, podemos estar, obviamente, no tenemos obligación de estar, podemos hablar, pero cuando hay votaciones nos guardamos las manitos en el bolsillo. Porque yo siempre explico lo mismo, el comité es el ámbito de participación de los trabajadores, no el nuestro. El nuestro no es que no seamos trabajadores. Nosotros, como especialistas en higiene y seguridad en el trabajo, como integrante del área de higiene y seguridad en el trabajo, tenemos donde participar en higiene y seguridad, que es el servicio de higiene y seguridad en el trabajo. El comité no es nuestro lugar de trabajo, no es nuestro lugar de participación, es el lugar de participación de los trabajadores y del empleador. Nosotros tenemos otro lugar para trabajar, por eso yo estoy 100% de acuerdo, o el 50%, porque vamos a ver que después la ley acá mete la pata, a mi entender. Dice, y lo puse en rojo, dice, salvo que sean designados como miembro del comité. Y les pregunto, con el nivel, con el conocimiento que tienen, ¿está bien esto? ¿Está bien que nosotros formemos parte del comité como miembros?
Nosotros, digo, los que trabajamos en higiene y seguridad del trabajo. Y no, porque no estamos dentro de los trabajadores. Podemos asesorar, como dice arriba. Sí, somos trabajadores, ¿cómo que no? Sí, somos trabajadores, nos dejamos de ser laburantes. Algo No que, estamos como ya que viene asesores. lo que Milce me dice. Ah, Sí, bien. Y Milce me dice algo, dijo algo muy importante que me voy un poco a desviar. Nunca nos olvidemos que nosotros también somos trabajadores. Podemos tener toda la colección de títulos que tengamos en el lomo, todas las especialidades que queramos, no dejamos de ser un laburante más, con un poquito más de jerarquía. Y es más, y a veces hasta cobramos menos que un laburante. Así que no nos olvidemos, no dejamos de ser trabajadores, no somos extraterrestres. Somos trabajadores, a veces contratados, a veces somos parte de la plantilla de la empresa, pero somos trabajadores. Nos ponemos casquitos, botines y guantes igual que el resto. Anteojos y protección auditiva. A veces estamos en la oficina, tenemos a suerte, a veces estamos afuera, tenemos más responsabilidades, pero no dejamos de ser laburantes, ¿eh? La pregunta la hago de vuelta, volvemos de vuelta al eje. ¿Está bien que seamos miembros del comité, los que trabajamos en higiene y seguridad? Sí, porque se puede aportar varias consignas. Ahora después, como dice usted, que puedan tomar la opinión válida o no, ya depende del empresario o de la empresa. No, pero yo estoy planteando otra cosa. Digo, como yo soy el responsable de higiene y seguridad de trabajo de una empresa. Y me dicen, ¿podés integrar el comité? Acá la ley me dice que sí, pero está bien que integremos el comité. y Esa no, porque es no va a mi ser pregunta. objetivo a veces. Claro, no. Bien, ahí está la cuestión. Claro. Bien, ahí Emil tiró la clave. ¿Por qué? Claro. A ver, ¿para quién trabajamos nosotros? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Para quién trabajamos? ¿Quién Para le el empresario. responde? ¿Para quién trabajamos? ¿Para el empleador? Pero es una empresa. No, desaprobados todo el mundo. Trabajamos para los trabajadores. Trabajamos para cuidar la vida y la salud de los trabajadores. Me paga el empleador, pero mi objetivo es cuidar la vida y la salud de los trabajadores, no la vida del empleador. Sí, le voy a cuidar el bolsillo para que obviamente tenga menos pérdida, toda la zaraza de la teoría. Pero yo no trabajo para el empleador, yo trabajo para los trabajadores. Claro. Mi función es cuidar, velar, promover por la vida de los trabajadores. Una cosa es quién me paga mi sueldo, mi factura, y otra cosa para quién trabajo. Nunca nos olvidemos de esto. Nosotros trabajamos para los trabajadores, porque nuestra función es cuidar, no cuidar como un papá cuida un nene, cuidar en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Es cuidar o velar por la vida y la salud de los trabajadores. Para ellos trabajamos. Entonces, como dice Milce, si yo tengo que participar en el comité, ¿de qué lado me voy a poner? ¿Para quién voy a representar? ¿Qué me va a llamar? ¿El delegado sindical? Y me va a decir, ¿querés trabajar para mí? ¿Sabés la patada en el trasero que te dé el empleador? Y si trabajás para el empleador en el comité, ¿qué vas a votar en contra de los trabajadores? Entonces, empezamos a tener, a ver, yo cuido a los dos en realidad. Trabajo para los trabajadores, pero también trabajo para el empleador, que es el que me paga, y voy a velar porque esa empresa cumpla, no tenga accidentes, tenga la menor cantidad de fallas posible. En realidad trabajo para los dos. Si yo estoy en el comité no hay un cargo neutro. O estoy del parte, o represento al empleador, o represento a los trabajadores.
No hay ay, yo estoy en la mitad. No, no hay esta mitad. No, no tenés. O de un lado o del otro. Es como la grieta esto. Está de un lado o está del otro. En la mitad no puede estar. Acá. Acá sí que hay grieta. Grieta en el sentido de la palabra que no hay medios. No hay tibio. O son negros o blancos. O calientes o frío. Y por lo tanto, no está bien. Más allá de que a la ley se le escapó esto, es gravísimo. Pero bueno, a veces, viste, en el Congreso se pueden escapar estas cosas, se le ha escapado. En teoría, si a mí me llaman para integrar un comité, yo me abro de pierna. Si querés te asesoro, voy a las reuniones, doy mi opinión, pero además, como siempre digo, yo como parte del Servicio de Higiene y Seguridad, ya tengo dónde participar. ¿Por qué le voy a sacar un lugar a otra persona para que participe? Esa es una. Y la otra es que, ¿a quién voy a representar? Y si represento uno, estoy en contra del otro, en situaciones extremas. Entonces, por ahí pasa la situación. Una cosa la legislación y otra cosa la teoría, que un poco a mí no me termina de convencer la legislación. Pero bueno, la legislación está y me dice que sí puedo hacerlo. ¿Dudas con esto? No, profe. Entonces la idea es qué posición tomo si represento solamente a una parte, cuando en realidad trabajo para las dos partes. Y trabajo más para una que para la otra. Y acá este artículo es la madre de las discriminaciones. El comité será presidido por el representante del empleador y el secretario será un representante de los delegados. No escuché a ningún gremio, ningún sindicato quejarse porque lo pusieron de papel de secretario. Y no puede ser presidente. Yo me estaría quejando. Sería si tengo una relación política, le digo, me voy a quejar, ¿cómo me dejás solamente de secretario? ¿Qué te pasa? ¿No es que somos pares? ¿No es que hay paridad con el comité mixto? ¿Por qué yo no puedo ser una época, podemos tener los trabajadores la presidencia del comité, o un año y un año? O lo votamos a ver quién puede ser el mejor presidente del comité. Igualmente, para tranquilidad de ustedes, la ley prácticamente no le da funciones especiales ni al presidente ni al secretario. No es que dice, el presidente tendrá estas funciones, no. Pero bueno, tiene cierto punto de discriminación esto. Cuestiones que nadie le da bolilla. En el día de la bandera. LTGBHJK. Artículo 17. Las reuniones. Dice, hay dos tipos de reuniones. La reunión ordinaria o la reunión extraordinaria. ¿Qué es una reunión ordinaria? Es una reunión que se realiza en forma periódica con razonable periodicidad. La ley en esto y el decreto es amplio y no dice que el comité tendrá que reunirse una vez por semana, una vez por mes. Es el propio comité el que va a definir cuándo se reúne de forma ordinaria. Podrá ser una vez cada 15 días, una vez por semana, en forma bimestral. Es el comité el que lo define. Esto tiene que ver con la propia organización de la empresa. Pero esto es la reunión ordinaria. Nos juntamos el último viernes de cada mes. Es la mejor manera. Yo siempre aconsejo, los lunes jamás se hacen reuniones de seguridad, salvo que sean cuestiones críticas. Porque los lunes todos queremos a trabajar con 2 millones de problemas por resolver y los lunes nadie te da ni 5 de bolilla. El viernes es un lindo día. Después del mediodía, por lo general suele ser más tranquilo. Todo el mundo se quiere ir, así que las reuniones son medias expeditivas, medias rápidas, ¿viste? El viernes, el último viernes de cada mes, el comité se junta. Listo. Se queda escrito y esa es la reunión ordinaria. Ahora, la reunión extraordinaria, si la otra es una reunión periódica, esta es una reunión que se convoca con carácter urgente
pedido de cualquiera de los miembros. Las reuniones extraordinarias se convocan solamente, como dice la palabra, por temas o cuestiones extraordinarias y con carácter de urgente. Es decir, no voy a convocar una reunión extraordinaria para dentro de 15 días, porque no tiene nada de extraordinario. Y cualquier miembro del comité puede convocar una reunión extraordinaria. ¿Para qué temas? Porque esa es la cuestión. ¿Por qué temas podemos convocar una reunión extraordinaria? Por ejemplo, yo puse ahí entre paréntesis, y el propio decreto establece los casos. Dice, cuando ocurran lo que se denominan accidentes graves y mortales. Entonces, cuando hay un accidente grave o mortal, el comité se puede o se tiene que reunir para tratar e investigar ese tema. ¿Quién lo puede convocar? El propio empleador o cualquier integrante del comité puede convocar a una reunión extraordinaria. O cualquier, como dice acá, sí, cualquier situación que un integrante del comité pudiera ver que está afectando la vida o la salud de los trabajadores. El resto, si no son temas que no afectan en forma inmediata la vida y la salud de los trabajadores, entonces se trata en las reuniones ordinarias. ¿Dudas con esto? No. El artículo 18 trata la cuestión en dónde se junta el comité mixto. Entonces dice el artículo 18, las reuniones se llevarán a cabo en los locales de las empresas y en el horario de trabajo. ¿Por qué? Porque van a tratar cuestiones propias de ese establecimiento, de ese local, de esa dependencia pública. Las reuniones se llevan en los locales de la empresa y en horario de trabajo. Y lo que dice, y esto es muy importante tener en cuenta, sin desmedro de las remuneraciones de sus miembros. Esto va especialmente para los trabajadores que tienen premios o tienen sueldo por producción. Entonces, como yo tengo que estar afectado, por ejemplo, durante 2 horas o 3 horas a una reunión, que estar afectado a esa reunión no afecte mi remuneración. Algunos cobran por cantidad, tienen plus por producción, o por horas, depende. Cuando yo estoy en la reunión, tiene que ser de cuenta que yo estoy trabajando para los efectos remunerativos. Y el artículo 18 aclara que no se percibe remuneración suplementaria por ser integrante del comité. Si la empresa quiere pagar un bono, es otra cuestión. Sí, los viáticos. Sí, se reconoce, a ver, como es un horario de trabajo, si una empresa que trabaja de 6 a 15 horas no hay problema, porque estamos todos en la empresa. El problema radica cuando trabajamos en turnos rotativos. Entonces, la reunión la hacemos a la mañana y el del turno noche a la mañana está durmiendo o está de franco en el día de la reunión. Entonces, como tiene que ser convocado a la reunión en horario de franco, en horario de descanso, ahí sí, hay que pagarle los viáticos y hay que pagarle esas horas como horas de trabajo. ¿Dudas con esto? No. Muy bien. Derechos y deberes de los miembros. Acá vamos a ver 2 capítulos. Uno que es el que vamos a ver ahora, que es derechos y deberes de los integrantes del comité. Y el capítulo 7, que habla de obligaciones del empleador. Fíjense hasta qué punto el comité, como yo siempre digo, el comité no es del empleador.
pero tiene obligaciones el empleador sobre el comité. Derechos y deberes de los miembros, obligaciones y deberes. Artículo 20. Esto está relacionado. ¿Se acuerdan que yo les decía, ¿para qué quiere la autonomía del comité cuando empezamos? La autonomía es respecto del empleador y respecto del Estado. Pero la autonomía no es absoluta. Yo le había dicho, la autonomía está en relación, o solamente el comité es autónomo para llevar adelante las tareas que le implica el artículo 6, funciones y atribuciones, y lo que dice el capítulo 6. Ahora vamos a ver el capítulo 6. Entonces, el artículo 20 habla, los miembros tienen derecho a acceder en tiempo útil a la información que necesiten para el cumplimiento de sus funciones, y libre acceso a todos los sectores donde se realicen tareas. Hay una función del comité en el artículo 6 que habla de este tema, el derecho a la información. Pero a su vez dice, y libre acceso a todos los sectores. Es decir, no necesita permiso para entrar o moverse por la empresa. Esto que para nosotros que hacemos seguridad y higiene nos parece algo común, andar caminando por la empresa, golpear la puerta y entrar y saludar, porque es parte de nuestro trabajo, recorrer y conocer las distintas zonas que tiene una empresa. Para un trabajador común y corriente, no es habitual que pueda andar caminando, deambulando por todo el establecimiento. Que se meta al depósito, que se meta a la playa, que vaya acá, que no. Te ven en un lugar que no te corresponde y tenés sanciones en una empresa, salvo que esté autorizado para andar. Esto es como la escuela. Te encuentran fuera del salón y estás en problema con la directora. Acá no, acá te dice, los integrantes del comité tienen libre acceso a todos los sectores. Sí pedir permiso, pero no te pueden negar el ingreso a un lugar. Sí, tener que entrar con las condiciones que corresponden, con los elementos de seguridad que corresponden, etcétera, etcétera. El artículo 20 está en relación con una función. Fíjense cómo viene escrito, está bastante bien escrito, y eso que bastante bien, como si fuese un especialista en derecho yo. Fíjense, el artículo 6 habla de una función, que es conocer y tener acceso a la información. Pero el artículo 20 está en el capítulo 6, que habla de derechos. Si yo tengo derecho a alguien, a algo, aparece otra función que es el que tiene que garantizarme ese derecho. Yo como ciudadano tengo derecho a la salud y a la educación, pero tiene que haber alguien del otro lado que me garantice ese derecho, que es el Estado. No es que el Estado me va a dar trabajo, pero tiene que garantizarme ese derecho. Y también garantizarme el derecho a la salud. Acá pasa lo mismo. Como integrante del comité yo tengo una función, que es tener acceso a la información. Y ahora aparece un derecho, tengo el derecho de acceder a la información. Y va a aparecer un deber, una obligación en el empleador. Y alguien podrá preguntar, dice, acceder en tiempo útil. La ley echa la trampa, ¿no? En tiempo útil no es que yo esta noche te voy a dar una información para que vos uses en la reunión de mañana a la mañana, porque no tenés tiempo ni de leerla. Entonces, la pregunta, ¿qué es tiempo útil? Esto lo define el decreto y tampoco lo termina de definir, da una definición muy política. Dice, se entiende por tiempo útil al lapso estrictamente necesario que debe mediar entre la petición formulada por el comité o el delegado y el acceso a la información. Tampoco la dejó picando en el medio y no definió nada.
Y bueno, Embrolladito, ¿qué? embrolladito. No, no es embrollado, lo que sí no lo definió. No dijo, el tiempo útil será una semana mínimo, serán 78 horas. Caraza. Sí, la gambeteó bastante bien, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Igualmente esto tiene solución, porque esto se define en el propio comité mixto, en el reglamento del comité mixto, esto se define. Acá no hay, el que escribió esto, la verdad, no se la jugó. Tendría que haber sido un poquito. No, una normativa legal no se puede escribir en estos términos imprecisos, porque da para problemas. Es preferible que haya un tiempo sobre el cual podemos discutir y no dejarlo así abierto el tiempo estrictamente necesario, como viste. Pero bueno, artículo 21. Lo que nadie me preguntó hasta ahora, y no tienen por qué hacerlo, es, ¿los miembros del comité tienen que estudiar higiene y seguridad en el trabajo? Y la pregunta es no. ¿Tienen que saber higiene y seguridad en el trabajo? Y la respuesta es no. ¿Tienen que ser especialistas? Menos, tienen que ser laburantes nomás. En el comité, el laburante aporta desde su conocimiento de laburante. Ahí está lo que radica el poder del trabajador. Porque yo puedo saber mucho de autoelevador, puedo saber mucho de cómo armar un andamio. Un autoelevador manejé 5 veces un autoelevador y hace 20 años que no me subo uno a manejar. Andamio no armé jamás uno en mi vida. Eso sí, no saben la cantidad de andamios que vi que se armaban. Y un montón tengo visto. Entonces no puedo opinar desde la perspectiva del laburante de la construcción, que está todo el día subido un andamio, está todo el día armando andamio, o desde el que maneja un autoelevador, que está 9 horas sentadito en la silla manejando un autoelevador. Entonces el trabajador opina desde el desconocimiento o de la falta de o tener nuestro conocimiento en materia de higiene y seguridad del trabajo, pero desde una posición que nosotros jamás vamos a poder tener, que es de vivirla desde el laburante. Ese es el lugar del trabajador. La experiencia. La experiencia, estar ahí. Y muchas veces tienen mejores soluciones que nosotros, que tenemos varios libros leídos encima. Entonces, pero sí, el artículo 21 dice que los miembros, representantes del empleador y representantes de los trabajadores, tienen el derecho y el deber de capacitarse. O sea, que tienen la obligación de capacitarse y el derecho, es decir, alguien tiene que garantizarle ese derecho. Pero no dice que tienen que capacitarse en higiene y seguridad en el trabajo, o tienen que hacer un curso de higiene y seguridad en el trabajo. No, adecuadamente para el cumplimiento de sus funciones. El primer tema que debería saber un integrante del comité mixto es la ley. No de higiene y seguridad en el trabajo, no si le corresponde casco, botín o guante. O la teoría de protección. No, eso déjalo para después. Lo primero que tienen que saber es de conocer la legislación sobre la cual se rige el funcionamiento del comité, por ejemplo. Entonces, el artículo 21 habla de este derecho que tenemos los que integramos comité, yo no integro ninguno, pero me pongo siempre en un papel, y el deber, la obligación de hacerlo. Y fíjense, esta obligación no cae bajo la responsabilidad del empleador. Dice, debiendo los empleadores prestar la colaboración necesaria a tales efectos. Esto lo aclaro porque la empresa tiene obligación de capacitar a sus trabajadores, a sus empleados en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Y yo como trabajador tengo obligación de asistir a los cursos de capacitación. Pero acá dice que el empleador va a prestar colaboración, nada más. Esto lo resuelve el propio comité. Así de sencillito.
artículo 22, deberes y derechos. Los miembros del comité tienen el deber, obligación de participar en todas las reuniones, debiendo justificar las ausencias. Faltar a las reuniones del comité es una causal para que te remuevan del cargo. Y en algunos casos no pasa nada, pero en otros casos donde tenés problemas gremiales dentro de la empresa, donde tenés varios sindicatos que se están peleando los puestos, que te remuevan de ese lugar es perder una silla donde tenés cierto lugar para poder mostrar tu injerencia en la materia, para poder mostrar que haces algo por los trabajadores. ¿Dudas con esto? No. El 23. El 23 habla de algo muy importante. Como tengo el derecho a acceder a la información, también tengo la obligación de guardar discreción acerca de la información a la que accedo en el ejercicio de mis funciones. Esto también es válido para nuestro trabajo. Guarda el parche. Como profesionales o futuros profesionales, debemos guardar discreción sobre todo lo que vemos dentro de una empresa. Una cosa es charlar y otra cosa es ponerte a escribir en Facebook, sacar fotos. No, pará, guarda que un día alguien va a tener problemas serios con esto. Me imagino en se pasa lo mismo en enfermería. Sí, por supuesto. Y más de muchos... Ay, se cortó. Salió todo cortado. No. Salió todo cortado, al menos yo no te escuché nada, Emilce, pero vos. No sé si fui el único. No se escuchó, todo cortado. Una lástima. Vamos a ver si le recuperamos a Emilce. Ah, salió. Bueno. Hubiese estado lindo escuchar a ver lo que tenía para aportar, pero bueno, esto válido para Hola, también profe, nuestro se me trabajo. cortó justo. No te escuchamos nada, está todo cortado. Sí, justo se me cortó, le avisé a los chicos que le dijera a usted que sí, que pasa eso, no se puede sacar fotos en los quirófanos, solamente se puede hacer cuando hay alguna publicación de la Fundación de Enfermería, ahí sí, pero si no, no se puede. Ha habido casos famosos donde por filmar en los quirófanos y eso hay médicos y enfermeros que han tenido serios problemas. Sí. Con los chistes de quirófano, ese tipo de cuestiones. Vergonzoso es eso. Sí. Vergonzoso. Pero bueno. En general, en el trabajo profesional y en cualquier trabajo, la discreción es fundamental. Y a veces cometés un delito cuando se tratan de cuestiones de personas, ¿no? Comentar, yo voy al sanatorio, me atiende Emilce y después empieza a contar todo lo que vio de mí. ¡Oh, no sabés! ¡Oh! Le pusieron una inyección y se largó a llorar el maricón. No, pará, ¿qué te pasa? No podés contar esas cosas. A mí Dale, che, se le corta Emilce. Bueno, ya la vamos a recuperar de vuelta. Y esto es lo que yo le venía diciendo, deberes del empleador. El capítulo 6 habla de deberes y obligaciones de los miembros.
pero después aparece el capítulo 7, donde dice las obligaciones que tiene el empleador. ¿Vieron cómo separa las dos cosas? Comité por un lado y empleador por el otro. Esto nos está diciendo que el comité es autónomo, que el comité no es una oficina del empleador, no es un sector del empleador como es el área de compra, mantenimiento o recursos humanos, no. El comité es un órgano que funciona dentro de la empresa, pero que es autónomo de la propia empresa. Pero que el empleador lo tiene ciertas obligaciones con el comité. El empleador tiene la obligación de formar el comité, tiene el derecho a participar del comité, pero el empleador no es el dueño del comité. No se puede arrogar la propiedad del comité, porque no es de él. Ahora, tiene ciertos deberes hacia con el comité. Perdón, del 23 pasamos al capítulo 7, porque se me cortó Sí. todo. Listo, gracias. Sí. Entonces, el artículo 24 dice, el empleador deberá facilitar la labor del comité. Para ello tendrá que proveer elementos, recursos, información personal o todo lo que solicite el comité mixto. Fotocopia, papeles, horas de trabajo, viáticos, el pago de un especialista. Somos parte del comité. Nos juntamos y decidimos contratar un especialista. Acuérdense cuando estén trabajando y me llaman a mí, no sean miserables. Siempre no hay un buen alumno que haya acordado ser este profesor, pero no importa. Entonces, yo gratis no voy a trabajar. Y ustedes no me van a pagar a mí de su bolsillo, me paga el empleador. Es decir, es obligación del empleador facilitar la función del comité. Eso es la autonomía. Esa es la autonomía. Cuando hablamos de un organismo del Estado que es autónomo del Estado, hablamos, la universidad es autónoma del Estado, las universidades públicas son autónomas del Estado, son autárquicas, que es otra cuestión. La autonomía, ¿qué implica? Que el Estado pone plata y la universidad decide en qué la gasta. La universidad es del Estado, pero el Estado no tiene injerencia dentro de la universidad. Es el Estado, la universidad la que se gobierna a sí misma. Eso es autonomía y autarquía. Autarquía significa que la universidad elige sus propias autoridades. El Estado no pone las autoridades a dedo. Eso es un ente autárquico del Estado. Entonces, el comité mixto también tiene esta función para hacer un paralelismo. Es autónoma del Estado, es autónoma del empleador. El empleador tiene obligación de crear el comité y tiene que mantener el comité y hacer todo lo necesario para que el comité pueda funcionar. Esto es importante para que después, si el comité quiera decidir algo, alguien no salga diciendo, bueno, muchachos, hay que aportar, hay que hacer la vaquita ahora. No, pará. Ni para el café, ni para los sanguchitos, ni para la fotocopia, ni para el viático. No, esto lo pagás vos, como empleador. Artículo 26. El artículo 26 habla del programa anual de prevención. Dice, el empleador deberá, hay una obligación, elaborar un programa anual de prevención. Entonces, para empezar, el programa anual de prevención es una obligación del empleador hacer, porque es una herramienta de gestión del empleador. Es como el programa de producción.
Si una empresa programa la producción, programa las inversiones, programa los gastos, tiene el mismo derecho y obligación de programar la higiene y seguridad en el trabajo. Y es una herramienta que le corresponde al empleador, no al comité. ¿Hasta acá me siguieron? El programa anual de prevención es lo que va a hacer la empresa en materia de higiene y seguridad en el trabajo. Yo soy el dueño de la empresa y esto es lo que quiero hacer para el 2022 en higiene y seguridad en el trabajo en mi empresa. Y te lo voy a decir así, en mi empresa, no en nuestra empresa. Porque no es nuestra empresa, es mi empresa. ¿Viste? Dejémonos de joder con esto de todo. No, papá, la empresa la mantengo yo, le pongo plata yo para que funcione. ¿Eh? Entonces, yo tengo en mi cabeza lo que quiero hacer con la empresa para el año que viene. Dentro de lo que la legislación marque, no estamos hablando, no estamos hablando de otra cuestión. Ya después, cuando terminemos este tema, vamos a ver el programa anual de prevención que está establecido en la resolución 607 del 2011. Ya vamos a entrar en esto en la próxima clase. Y esto viene de la mano del artículo 6. Donde el artículo 6 es una función del comité, fíjense, participar en la elaboración de todos los programas de prevención. Ya en su momento discutimos la palabra aprobación. Y sigue diciendo el artículo 26. El empleador tiene la obligación de hacer el programa anual de prevención, ponerlo a disposición del comité. Yo lo hago, soy el dueño de la empresa, yo planifico la seguridad del año que viene y le doy una copia al comité para que el comité opine. El comité puede opinar, sugerir, corregir, modificar y hacer adiciones que el comité proponga. Pero solamente eso nada más. Comete el error el legislador cuando dice aprobar el programa de prevención. Ahí hay un error tremendo. Bueno, pues ya le da el poder. Sí, porque después el artículo 6 no se condice con el 26. El Claro. 26 en ningún lado dice que el comité deberá aprobar. Claro. A alguien ahí se le escapó este tema. Y es grave lo que se escapó, ¿eh? Y fíjense lo que termina diciendo. El empleador podrá, no deberá o debe, podrá asociar al comité en la elaboración de este programa anual. Es decir, si yo quiero, en vez de hacerlo solito en la oficina, le digo, muchachos, nos juntamos entre todos y lo hacemos al programa, ¿qué les parece? ¿No les parece buena idea? Ah, qué bien, sí. Obvio, yo haría eso, obviamente. Yo no soy el dueño de ninguna empresa. Así que la verdad, es una parodia esto. Entonces, el empleador es el que... ¿Por qué el empleador? Porque el empleador es el responsable por la seguridad, el responsable legal, penal y económico. No es el comité mixto el responsable de la higiene y seguridad. No somos nosotros los responsables de la higiene y seguridad en el trabajo. Es el empleador el responsable, el que responde legalmente, penalmente, económicamente, con sus bienes, si es que le encontramos algo, obviamente, ¿no? Alguno, pero no importa, eso es una cuestión, otra cuestión. Entonces, si él es el responsable, tiene todo el derecho de llevar adelante la seguridad y higiene en el trabajo de la empresa de acuerdo a sus propias ideas. Y esas ideas que se plasman en el comité mixto, me las baja y me dice, esto es lo que queremos hacer en el 2022. ¿Qué les parece, muchachos? A ver, opinen. Y en el mejor de los casos, la mejor una empresa un poquito más seria y más abierta, nos juntamos todos y lo hacemos entre todos. Yo haría así, pero bueno, no es mi empresa, no tengo ninguna empresa a cargo, ni soy el dueño de ninguna empresa. El programa anual de prevención lo elabora el empleador. ¿Por qué? Porque la higiene y seguridad en el trabajo es una responsabilidad del empleador, no del gremio, no nuestra.
no del sindicato, no de los integrantes del comité. Porque además los integrantes del comité no le podemos achacar ninguna responsabilidad por los accidentes. El empleador debe poner a disposición el programa para que el comité opine. Eso sí tiene una obligación. Elaboro el programa para el año que viene y se los doy al comité para que ellos opinen. Y después con la opinión saben lo que puedo hacer, ¿no? La hago de borrador. La opinión la doy vuelta a la hoja y la uso de borrador, como hacen muchos. Para no decir otra grosería que queda grabada, ¿no? Un profesor tan fino no va a decir que la cuelgue en el baño para papel higiénico, como hacen muchos. Y obviamente, si quiero, lo puedo asociar al comité en la elaboración para hacerlo en conjunto. Ya estamos terminando. Capítulo 7, disposiciones generales. La autoridad de aplicación. ¿Quién es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? La autoridad de aplicación es el que tiene bajo la tutela una determinada legislación y es el que tiene que velar porque esa legislación se cumpla. En este caso, la autoridad de aplicación es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la provincia de Santa Fe. Artículo 28 dice, cualquiera de los representantes del comité podrá recurrir a la autoridad de aplicación si considera, bueno, que el empresario no adopta las medidas suficientes para garantizar la seguridad en el trabajo de los trabajadores. Y cuando los legisladores quieren hacer cosas inteligentes, miren cómo el Ejecutivo le marca la cancha, el Legislativo le marca la cancha al Ejecutivo. Y le dice, el Comité de Salud y Seguridad del Trabajo no sustituye ni reemplaza tu trabajo como Ejecutivo. Esto le está diciendo el Legislativo, el legislador. Que ahora haya dentro de la empresa comité mixto, no implica que vos como autoridad de aplicación no hagas tu trabajo de controlar las empresas. Esto es lo que le está diciendo con el artículo 29. No sustituye ni reemplaza la tarea de controlar que debe efectuar el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. No vaya a hacer cosas que a alguno se le haya ocurrido, que porque hay comité ahora las inspecciones laborales las va a hacer el comité en vez de yo mandarte a mis muchachos. Porque le estaría delegando una autoridad que no le corresponde. El legislador ya se adelantó a esta, así que zanjado esa situación. Y hemos terminado por el día de hoy. Mañana. Bueno. Mañana no, el miércoles vamos a ver programa anual de prevención. Y ya después con eso vamos a tener una pequeña evaluación de comité mixto. Y sí, son un tipo múltiple hecho. El fin de semana le subí un cuestionario del mismo tenor de preguntas. Sí. La idea es que un poco puedan reforzar las explicaciones y si van a cometer un error, prefiero que lo hagan ahí. Porque tienen tiempo de leer, de revisar un poco antes de responder. Sí. Así que bueno, terminado por el día de hoy, por la noche de hoy. Nos vemos. Nos vemos el miércoles. Chao. Hasta luego. No, profe, gracias. Chao, chao. Buenas noches.